Muy buenas noches, bienvenidos. Nos gusta el cine, entiendo que a ustedes también les gusta y que por eso están ahí delante de la televisión para ver la película que vamos a comentar, porque podríamos estar en la calle, paseando a la luz de la luna, organizando un botellón. Muchas cosas se pueden hacer, sin embargo nos quedamos a ver esta película. Una película que se llama Tobruk, bélica, muy de actualidad porque el signo de los tiempos está marcado por la guerra. Siempre hay alguna guerra en el mundo, eso no lo podemos negar, pero no siempre o muy pocas veces, afortunadamente, hay una guerra en Europa que nos amenaza económicamente, físicamente, no solamente Europa, sino prácticamente todo el mundo, porque desde que el planeta está gobernado por fanfarrones y personas perturbadas, pues puede ocurrir casi de todo. De momento vamos a divertirnos con una película bélica, en este caso, esta que digo de 1967, una producción de Estados Unidos, de la Universal, dirigida por Arthur Hiller. Pero para hablar de esta película cuento con alguien que es periodista, poeta, escritor, comunicador, lo que queramos ir añadiendo. Es del norte de España, vasco, del País Vasco, de Euskadi, lo que antiguamente se llamaban las Vascongadas. Por lo tanto, él puede ser de donde le da la gana. En este caso es de Marbella. Israel Olivera. Israel, ¿qué tal? Muy bien, Paco, muy bien. Lo de las Vascongadas es muy fuerte, ¿no? Es un poco fuerte, yo creo que hemos superado ya, ¿no? Llamarlo así. Yo creo que Euskadi y País Vasco nos podemos sentir más cómodos que con Vascongadas, la verdad. Menos mal. Bueno, tú eres marbellero de adopción. Sí, marbellero de adopción y de corazón. Estoy enamorado de una marbellera desde hace muchos años. Por eso el corazón, claro. Ya, pero el acento no. No, el acento no. Todavía yo creo que las R's las sigo pronunciando como si estuviera recién salido de Baracaldo. Si tú me pronuncias correctamente Higuera, te doy un premio. No voy a poder, Paco. Yo diré siempre higuera. No decir higuera no me sale regular. Bueno, después de esta broma, Israel, vamos a hablar de la película Tobruk. Una primera impresión global de esta película. Bueno, pues es una peli que es casi un folletín, es más una peli de aventuras realmente que una peli bélica. Decían los críticos en su día que era casi como de serie B, pero la serie B esconde estas joyas que muchas veces, por tener un presupuesto un poquito más corto, un poquito más bajo, también se quitan de prejuicios y hacen un poco lo que quieren, ¿no? Y lo que les da la gana. Así como resultado de una película súper entretenida, que están pasando cosas constantemente todo el tiempo sin parar y hace que se vea, dura relativamente poco, hace que se vea pues muy bien, más como digo, una peli de aventuras que puramente bélica. Tenía un amigo que decía que a veces las películas de la serie B eran obras maestras, sí, y las películas de gran presupuesto resultaban lo que él llamaba películas de defecación. Madre mía. Es decir, que significaba una cagada. Sí, hay de todo, ¿eh? Dicho de esa Porque manera. También hay pelis de serie B que son completamente infumables. Sin duda. Hay absolutamente de todo. Este no es el caso, este está muy bien, está entretenido. Los protagonistas de Tobruk son Rock Hudson, sí, George Pepper, Leo Gordon, Nigel Green y Jack Watson, entre otros. Y curiosamente, Leo Gordon es también el guionista. Sí, cierto. Que es un guion además muy particular porque son un grupo de soldados británicos que se juntan con un grupo de alemanes judíos que forman parte también del ejército británico, se hacen pasar por alemanes para asaltar la fortaleza, entre comillas, ¿no? El puerto de Tobruk, que es donde Rommel, el general nazi, tenía sus depósitos de combustible para todo el norte de África. O sea, ya empezamos bien. Son unos británicos con unos alemanes judíos que se hacen pasar por soldados nazis alemanes para ir a atacar una base nazi. Y estamos hablando de suministros energéticos. Sí. Podríamos hablar de gas. Actualmente podríamos hablar de gas. Actualmente, tal y como estamos con la situación internacional, podría hablarse de eso. Perfecto. Tobruk es una ciudad libia. Sí, es una ciudad que está más o menos en la frontera entre Libia y Egipto, y es, como te decía, donde el mariscal Rommel, ¿no? Que fue el azote de los aliados en el desierto norte de África. El zorro del desierto. El zorro del desierto, era donde tenía pues sus depósitos de combustible. Entonces era un lugar geoestratégico fundamental para mantener, ¿no?, vivo el ejército alemán en el norte de África, y también porque tenía salida al mar. Era importantísimo por eso. Además, la peli está basada en una operación real, que era, si no me equivoco, era Agreement, sí. Si no me equivoco, que en la peli la educaron un tanto, pero que en la realidad salió fatal. Fue un desastre.
para el ejército Totalmente. británico. Aquí lo que había era que terminar con el poder estratégico que tenía esta ciudad, de Así eso es. se trataba. Así es. Pero este desierto que aparece aquí no es el desierto libio, ni mucho menos. No, está un poco más cerca. Cae por Almería. Cae por Almería. Cae por Almería porque muchas de las grandes producciones de Hollywood y producciones menores, como es esta, pues se rodaron en Almería cuando se requería pues un desierto, ¿no? Una zona desértica, una zona sin vegetación, pues eso, que podría imitar, por ejemplo, el medio oeste americano, ¿no? Como las pelis del Spaghetti Western, o por ejemplo, como es en este caso, pues el ejército, la zona norte de África, los desiertos africanos. El guionista que hemos mencionado, que además actúa también en la película, Leo Gordon, fue guionista de televisión. Se inició primero en la televisión y después pasó al cine. Pero además como actor, que siempre hizo papeles secundarios de carácter, cuando había que buscar a alguien con aspecto malísimo, brutal, ahí estaba Leo Gordon. Sí, ¿no? Son de esos actores que tienen ese perfil y que son los que sustentan muchas veces las películas, ¿no? Esos actores secundarios de soporte que precisamente hacen que las películas funcionen mejor. En este caso tenemos a dos protagonistas que son incuestionables, ¿no? Estamos hablando de George Peppard y de Rock Hudson, que los dos eran ya dos actores maduros, digamos. Tenía George Peppard 39 años y Rock Hudson 42, ya no estaban en la flor de la juventud de su atractivo, pero siguen manteniendo la personalidad, ¿no? Casi hipnótica, ¿no? Cuando están los dos en pantalla, cuando los dos salen a la vez en el mismo plano, cuando dialogan entre ellos, sobre todo si la peli se tiene la oportunidad de verla en versión original, pues se nota, ¿no? Que son dos grandes de Hollywood por alguna razón, y es que la personalidad que tienen sin duda es magnética, ¿no? Bueno, hay que mencionar también que en esta época y con anterioridad, Libia era una colonia que dependía de Italia. O sea que ahí había una vinculación. En cierto modo, aquí se está hablando de un enfrentamiento entre aliados y potencias del eje. Así es, porque ya te decía que es un desierto muy concurrido. O sea, en esta hora y media que dura la película, algo menos, aparecen en ese desierto italianos, el ejército italiano, alemanes, británicos, tuaregs, hasta un tesoro, ahí, ¿no? Un tesoro final que se encuentra, ¿no? Dos de los soldados británicos, hay espías, hay traidores, hay fan fatal, hay prácticamente de todo en esta película de acción, sí. Bueno, cuando se habla de cine bélico, podemos centrarnos fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Sí, fundamentalmente. O la Gran Guerra, como se llamaba la primera. Y Vietnam, que también luego otros. Bueno, Vietnam también y Corea, hitos, ¿no? Que son subgéneros dentro del género bélico. Pero digamos que los dos mayores, Primera y Segunda, y sobre todo Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido, las películas bélicas muchas veces han narrado, como en este caso, o se basan en hechos reales, históricos, comprobados, pero siempre se les adorna de una serie de épica, ¿no? Hay una épica especial del cine bélico. Sí, porque además no hay que olvidar nunca que el cine bélico siempre ha sido un cine propagandista. Siempre ha sido un cine propagandista. Por lo tanto, esta sensación de mostrar en el cine bélico la derrota es posterior, especialmente a través de las películas que retrataron Vietnam, cuando empieza a verse ese cine bélico de los derrotados, de las personas que pierden, de las personas que mueren, ¿no? Y que deja de haber héroes para haber más antihéroes, ¿no? Ahí, sin embargo, en esta época de la Segunda Guerra Mundial, todavía en los años 60, en plena Guerra Fría, pues evidentemente el cine bélico siempre es épico porque casi siempre es propagandista, no hay que olvidarlo nunca. Detrás de estas industrias cinematográficas estadounidenses ha habido siempre mucho capital de la industria armamentística que ha financiado, ¿no? Este tipo de megaproyectos que eran carísimos. Incluso esta peli de serie B, que es una peli relativamente menor, también tenía un presupuesto muy alto, ¿no? No imaginemos, por ejemplo, Tora, que estábamos comentando antes, o Los cañones de Navarone, o El puente sobre el río Kwai, que son dos de mis preferidas, ¿no? Hablando de pelis bélicas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Sí, tú has mencionado ahí una de ellas, esta de Tora, que además es una coproducción de Estados Unidos y Japón, cómo el cine logra que viejas heridas terminen cerrándose y dos potencias que se enfrentaron brutalmente, pues colaboren a la hora de hacer una película donde por lo menos esta, hay un bastante rigor histórico y se ve lo mal que queda Japón, ¿no? Sí, además luego tampoco, en Tora tampoco tampoco hay una dicotomía tan clara, ¿no? Entre los malos y los buenos,
todos los personajes tienen su razón de ser, muchas veces imbuidos por espíritu patriótico, algunos de ellos, ¿no? Porque son soldados y tienen que defender su patria. Eso me refiero. Y como el gesto, ¿no? Al final es un gesto común, tanto de los americanos como de los japoneses, es un gesto común, ¿no? Así que sí, Tora, en ese sentido es muy interesante. Que lo que la política y la diplomacia no logra, el cine puede lograr. Puede lograrlo, sí. Eso es un lenguaje. Al menos en la magia del cine. La magia del cine. Arthur Hiller, el director de esta película, no es un director de esos que se digan que tiene una carrera brillante. No. Sin embargo, tiene grandes éxitos. Claro, es que estamos hablando... Tobruk no fue uno de esos grandes éxitos, tuvo 1 millón y pico, 1,5 millones de espectadores más o menos en su época, que era una barbaridad, pero sin embargo tiene 2 hitos en la historia del cine. Un hito menor, en el 64, que es La familia Addams, pero que marcó un icono. Bueno, que crea una saga. Que crea una saga posterior que llega hasta nuestros días, un icono, y sobre todo otra, una película que hemos llorado, todos los llorones del cine, yo soy un llorón en el cine, yo cada vez que he visto esta peli, que se llama Love Story, he llorado como una magdalena. Pues sí, ahí estaba Ryan O'Neal, Ali McGraw y Ray Milland haciendo del padre de la chica. Ahí está, o sea que Love Story, que es del año 70, es posterior a Tobruk, es uno de los grandes hitos, ¿no? Sentimentales, por lo menos, del cine, ¿no? De la historia del cine. Pero cuando tú vas al gran público que no se interesa mucho en profundizar en el tema del cine, tú le dices, ¿quién dirigió Love Story? Yo creo que nadie sabe quién dirigió Love Story. Todo el mundo dice, pues ahí estaba Ryan O'Neal. Sí. Sobre todo Ryan O'Neal. Sí. Bueno, sabemos sobre todo que hay actores que están muy por encima de los directores, ¿no? Y luego hay otros directores, sobre todo en los años 70, que empiezan a cobrar personalidad. Hablábamos antes de comenzar el programa pues de Francis Ford Coppola y su Apocalipse Now, por ejemplo, ¿no? O de Oliver Stone y su Platoon. Al final son directores que están por encima incluso de su propia película, por encima incluso de los actores que actúan en ellas, ¿no? Arthur Hiller era canadiense, sí. Falleció en el 2016 con 92 años. Sí, una vida longeva. Por Love Story le dieron el Globo de Oro, fue candidato al Oscar, pero no se lo dieron. No se lo llevaron. Y, hombre, Tobruk fue candidato al Oscar a los efectos especiales. Sí, se lo llevó el Dr. Dolittle en aquel año 67, pero fue nominada a efectos especiales, y yo te diré que muy bien nominada, ¿eh? El tercio final de la película, que tampoco podemos desvelar demasiado, el tercio final de la película, el ataque nocturno a la ciudad de Tobruk, los tanques que van conduciendo por una ciudad que está, más que una ciudad, es como un campamento, ¿no? En realidad, que está ardiendo, que está en llamas, eso tiene que tener su reconocimiento. Además, yo alabo mucho estas pelis de estos años, cuando todavía no había cromas verdes, ¿no? Cuando no había la digitalización tan brutal de la industria, que era todo muy artesanal. Entonces es acción real, son tanques reales en muchos casos, son camiones reales, es fuego real, son especialistas reales, ¿no? Hay una escena casi al final de George Peppard con un lanzallamas, ¿no? Llenándolo todo de fuego. Que bueno, es que se te pone la carne de gallina, ¿no? Porque estás viendo que esa gente que son especialistas que lo están haciendo, ¿no? Pues llevas razón en lo que dices, Israel. ¿Qué sería de nosotros sin el croma? ¿Verdad? Porque quienes nos están viendo nos ven que estamos aquí en un salón amplio, con una super pantalla por detrás. Sí. No se crean nada, que todo eso es falso, que la televisión tiene mucho de falso, ¿no? Sí. Que aquí no tenemos nada de eso. Estamos en un mágico. Estamos en un fondo verde. Estamos en un fondo verde. Por eso no se puede venir vestido de verde, porque si no desapareces. Seríamos como los hombres invisibles en este caso. Otro aspecto de Arthur Hiller, que presidió la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, del 93 al 97. Sí. O sea que era un todopoderoso dentro de la industria. Claro, o sea que estaba muy reconocido dentro de la industria del cine, aunque no tuviese una repercusión popular tan grande como otros directores, ¿no? Sí, lo que decíamos, en este caso pasaba al contrario, ¿no? Sus pelis sobrepasaban al propio director. Love Story, como decías antes, la gente se acuerda de Ryan O'Neal, ¿no? De Ali McGraw, pero no se acuerdan que la dirigió él. Pero Love Story es un icono del cine, y La familia Addams también es un icono del cine de entretenimiento moderno, ¿no? Están por encima del propio director, pero es verdad que bueno, pues él tenía una presencia, tenía un reconocimiento profesional, ¿no? entre los colegas para ser el presidente de la Academia, claro. Estoy acordando del Love Story, porque los que éramos muy jóvenes en aquella época, sobre todo referido a las películas del oeste, el protagonista era el muchachillo. El muchachillo. El muchachillo era el protagonista. Sí. Y aquí en Love Story el muchachillo era Ryan O'Neal. Sí. Con ese padre que tenía
tan tremendo, Tremendo, tan tremendo. ególatra, Tremendo, tremendo. que lo quería controlar todo, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero yo tengo debilidad por Ali McGraw, que me ha gustado mucho siempre en las pelis que hacía Sam Peckinpah, que es uno de mis directores preferidos también, La huida, ¿no? Con Steve McQueen, por ejemplo. Qué película. Sí, y tengo debilidad por ella. También porque yo sé que mi padre estaba enamorado de ella en secreto, ¿no? De Ali McGraw toda la vida. Así que tengo conexiones sentimentales también con Love Story. Claro. ¿Y de Rogerson qué podemos decir? Bueno, Rogerson, yo confesaré, pues esto también es un sitio para confesarse. Nunca he sido demasiado fan de Rogerson. A mí me parece que la guapura que tenía Rogerson era tan enorme que se comía el actor que tenía dentro. Pues como penitencia te tienes que ver media filmografía de No, Rogerson. sin duda. Yo soy consciente de que esto es un punto negro en mi casillero cinematográfico, pero es que nunca acabo de creérmelo del todo a Rogerson. Fíjate que... Aquí me gusta porque hace un papel muy contenido, hace un papel que no tiene esos grandes planos en la que se le ve su belleza, que está un poco más maduro, un acto más veterano. Y me gusta también el papel que hacen en Tobruk, que es un papel muy interesante, muy ambiguo, interesante. Rogerson, aparte de que evidentemente tenía una popularidad cinematográfica muy amplia, tremenda. Lo que le dio ya el espaldarazo definitivamente a nivel de calle fue Macmillan y esposa. Sí, claro. Aquella serie televisiva. Claro. Que era cuando la televisión empezó a ser todopoderosa en los hogares en Estados Unidos y por ende en Europa. Claro, empezó la televisión a estar presente en cada una de las casas de Estados Unidos y por lo tanto Rogerson estaba en cada una de las casas de Estados Unidos. Sí. Rogerson, que después se convierte en un icono en el asunto del VHS. Claro. O sea, del VIH, del SIDA, porque digamos que es el primer personaje popular absolutamente que se hace público que padece esa terrible enfermedad que entonces era mortal de necesidad. Era no solo mortal, sino una lacra que se asociaba siempre a un determinado perfil de gente. Y no solo el primer famoso, sino que es que era una estrella internacional. Exactamente. O sea, que sobrepasa, ¿no? Quizá el epíteto de famoso, que es que era mucho más, era Rock Hudson, que era un icono del amor romántico, del amor platónico para tantísima gente en todo el mundo, ¿no? Que fuera capaz de asumirlo y de admitir que tenía VIH, pues es sin duda un paso fundamental. Sí, cuando además la enfermedad se asociaba exclusivamente a las personas de tendencia homosexual, claro, cuando no se aceptaba de manera natural, que las personas fuesen homosexuales o heterosexuales o lo que cada uno quiera o sienta. Fue muy importante, sin duda. Sin embargo, pues en ese sentido, yo creo que tiene un protagonismo especial también que trasciende mucho más allá del Sí. Es un icono para muchas cosas, Rock Hudson, sin duda. En cuanto a Rogerson, interpretando películas de guerra o películas bélicas, curiosamente, el debut, que lo tengo aquí apuntado, su debut cinematográfico, un pequeño papel, es Escuadrón de Combate. Escuadrón de Combate. Del 48. Así es. Así que bueno, pues de casta le viene al galgo, ¿no? O sea, en este sentido que relaciona con Tobruk, pues es verdad que Rogerson protagonizó alguna que otra película bélica. La verdad que daba la talla también, ¿eh? Un actor alto, muy guapo, muy poderoso, vestido de uniforme además, ¿no? Con una planta muy importante, ¿no? Por ejemplo, que ejemplifica muy bien el héroe mítico bélico que podemos tener en el imaginario colectivo, ¿no? Por ejemplo, él protagonizó el remake de Adiós a las armas de los años 50, que en los años 30 lo había protagonizado Gary Cooper. Gary Cooper, sí. Gary Cooper había sido el protagonista. Hizo, creo que fue una de sus últimas películas, y creo que rodada para televisión, la Tercera Guerra Mundial. No voy a decir nada, porque el otro día escuché a Lavrov pronunciar esas palabras el otro día en una conversación. Bueno, lo dice todos los días, amenazan todos los días. Y como esta gente no tiene ni ética ni absolutamente nada, pues no sería extraño que cualquier día lancen cualquier ojiva nuclear de estas, ¿no? Por eso, Paco, yo que soy una persona pacifista, que siempre lo he sido, siempre lo seré, objetor de conciencia en su día, también luchador por la paz en Euskadi, me gustan las películas bélicas precisamente porque son películas. Claro. Y porque forman parte de la imaginación. Por eso me gusta. Y porque es una manera también de evadirse. Sí. Porque, hombre, películas como esta siempre le queda a uno un poquito esa preocupación en el sentido de que lo que se está contando sucedió en gran parte. En gran parte.
eso es cierto. Sí, en gran parte. Decíamos que está basada en un hecho real, inspirada en un hecho real, y bueno, pues el final no es exactamente el final histórico, pero es un final apoteósico, así que hay que quedarse a ver Tobruk hasta el final. Y ya digo que es una peli súper entretenida, siempre está pasando algo. Hay una escena en la que ellos, que son soldados británicos, están vestidos como soldados nazis alemanes y les ataca un avión británico, claro, sin saber que son soldados compatriotas, ¿no? Y tienen que decidir qué hacen, si repelen el ataque o no. Entonces ahí se entra en un conflicto moral. Luego también se habla también de mucho, y esto es un tema también muy interesante, se habla de los judíos, se habla de la patria, se habla de Palestina, se habla de Israel, y hay una frase que, si no recuerdo mal, dice Josh Pepper, que dice: todos tenemos un judío dentro, pero también todos tenemos un nazi dentro. Dice Josh Pepper, ¿no? Sí, sí. Que es una frase muy televisiva, ¿no? De ahí también que precisamente el guionista también hubiera sido guionista de televisión. Tú has dicho anteriormente que las películas bélicas generalmente han sido un objeto propagandístico. Sí. De hecho, ya en la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de que la propaganda era un arma más, a veces más poderosa que un fusil o que un tanque, muchas veces, ¿no? Y eso que en esa época no se hablaba de fake news. No. Ahora sí. Ahora estamos repletos plenamente de fake news. Ahora distinguir el grano entre la paja es muy complicado. Nosotros, con la empresa con la que trabajo, damos muchas charlas también a alumnado de bachillerato sobre el tema de las fake news, de las noticias falseadas, etcétera, etcétera, y es muy complicado romper este ciclo en el que hemos entrado, ¿eh? Muy difícil, es muy difícil. Estoy un poco asustado por el futuro que nos viene, por el consumo de la información, de cómo se consume la información, cómo se entiende, cómo se contextualiza, cómo se descontextualizan determinadas cosas para convertirlas en eso, ¿no? En una información falseada, en una fake news. Es un mundo complicado. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera película bélica que tuviste? Pues no lo recuerdo, pero yo sí recuerdo en mi niñez haber visto con mi padre Los cañones de Navarone, porque yo sé que es una peli que a él le gustaba muchísimo y que yo he visto varias veces, porque también tenía ese componente más de aventura heroica realmente que bélica, ¿no? Son películas en las que la sangre tampoco aparece, que la casquería, ¿no? Como hemos visto en algunas otras pelis, no aparece, y las hacen más hazañas bélicas, ¿no? Más películas de aventuras que películas de guerra, ¿no? Tan crudas. Y yo creo que Los cañones de Navarone es una de las pelis que más me han gustado en mi periodo de la infancia, de la adolescencia. Bueno, y El silbido del puente sobre el río Kwai, ¿no? Que yo creo que eso lo tenemos todos en mente también, ¿no? La verdad es que el cine ha logrado, mediante las películas bélicas, introducir la temática bélica, sí, en clave de humor, sí, muchas veces sí, de comedia, de auténtico drama. Estoy pensando en Senderos de Gloria de Kubrick. Hombre, es que eso... Donde hay un trasfondo... Antibelicista total. Antibelicista total, efectivamente. Una peli pacifista, antibelicista. Además, con mucho valor por parte de Kubrick, del propio Kirk Douglas. Hombre, era una estrella de Hollywood, ¿eh? En aquel entonces. Por supuesto. Y abiertamente declararse pacifista, sí, de manera muy inteligente. No era fácil mantener esa postura. No. Además, Senderos de Gloria la vi hace relativamente poco en casa y no ha perdido ni un ápice de vigencia. Parece que está filmada ayer. Los argumentos que utiliza la película para el día de hoy, en aquel entonces para el día de hoy, podrían valer exactamente igual, ¿no? Las decisiones que toma el personaje Kirk Douglas se podrían tomar también hoy en relativa a determinadas cuestiones, ¿no? Es muy interesante Senderos de Gloria para ver, sin duda. En estos tiempos bélicos mucho más, prebélicos muchos más. ¿Tú crees que en los tiempos actuales se puede, o quizás se debe más que nunca ser pacifista? Hombre, claro, por supuesto. Acabo de leer hace poco el último libro de Kirmen Uribe, un autor vizcaíno, que ha tenido premios reconocidos en todo el mundo, y premio Crítica, premio Nacional de Narrativa, que habla precisamente del personaje de Rosika Swimmer, que es una mujer húngara que estuvo liderando el pacifismo internacional desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, y que estuvo nominada en 2 ocasiones al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y cómo su posicionamiento pacifista ante un mundo
muy polarizado, un mundo en guerra total, muy polarizado, le llevó incluso por ejemplo, no obtener la nacionalidad norteamericana, ¿no? Porque decía, y si usted ve que un soldado estadounidense está siendo atacado, ¿empuñaría un arma? Y ella siempre decía, no. Yo intentaría convencerle, pero nunca jamás empuñaría un arma. Y estos son argumentos que también nos deberíamos ir aplicando poco a poco y que deberían descender a la sociedad, ¿no? Es un asunto muy interesante el pacifismo en el cine. Sí, ¿Cómo lo muy interesante, muy interesante. Estamos casi finalizando, pero hay algo que no me gustaría dejar pasar. Hace 2 días, el pasado jueves, falleció uno de los más importantes actores de cine y de teatro que ha habido en España, que era realmente impresionante, Sí. Juan Diego. Juan Diego. Sin duda, yo creo que es uno de los rostros visibles del teatro en España, del cine en España, de la televisión en España, y al que todos vamos a recordar sin duda por el papel del señorito en Los Santos Inocentes, el señorito Iván de Camus. Esto es, estos días, ¿no?, después de su fallecimiento, han vuelto a reponer algunas de sus películas y era sin duda una fuerza de la naturaleza interpretativa. Y encarnando al dictador Franco también. Hombre, en Dragón Rapide. En Dragón Rapide, que sí, estaba absolutamente fantástico. Magistral. O con Saura haciendo de San Juan de la Cruz. También. Y en televisión, Sí. en Los Hombres de Paco, claro. sin ir más lejos. Que la gente más joven le conoce mucho a través de eso, ¿no? La conexión que tiene con Hugo Silva, que es un actor más joven, o con Paco Tous, viene de ahí, ¿no?, de Los Hombres de Paco. Sin duda es una grandísima pérdida para el arte, en España en general, pero bueno, por supuesto para la interpretación mucho más. Por no hablar de su parte reivindicativa, por supuesto. Una huelga que hizo en el 75 para que los actores y las actrices pudieran tener un día de descanso. Él siempre estuvo afiliado al Partido Comunista. Sí, así es. En los tiempos que estar afiliado al Partido Comunista era peligroso. Muy peligroso. Cuando no existía la democracia así es. En España. Bueno, finalmente, aparte de agradecerte que hayas estado aquí, claro, y que vengas otro día, cuando tú quieras, a seguir comentando películas, pero ahora lo que te pido es que le digas a nuestra audiencia por qué deben o pueden quedarse a ver la película. Bueno, yo creo que tienen que ver Tobruk, porque es una película divertida, en la que está pasando todo el tiempo algo, que está en una ambientada fenomenal, el desierto de Almería, pero como si fuese el desierto del norte de África, y en el que hay un sinfín de aventuras constantes y permanentes, con un final apoteósico. Al final la apoteosis, sí, como en los espectáculos de teatro. Como tiene que ser, ¿no? El gran aplauso final. El gran aplauso. Israel, gracias. A ti, Paco. Nos quedamos, por tanto, viendo Tobruk, año 1967, Arthur Hiller como director. La semana que viene volveremos con otra película. Hasta entonces.